El universo es radiación y materia, o sea, energía en forma de radiación y materia en forma de partículas elementales o que conforman los protones, los neutrones, la materia en general. Lo que ocurre es que esto es el contenido que detectamos. Hay un 90% o más de un 90% que no está detectado. Que no esté detectado no significa que cuando lo detectemos nos cambie mucho la visión del universo que tenemos. Por ejemplo, está lo que se llama ese 90 y tantos por ciento que no está detectado, es una componente de materia oscura que se llama, y otra componente, el 70 y tantos por ciento, que se llama energía oscura. Entonces, claro, uno así a primera vista dice, ¿cómo es que un 90 y tantos por ciento no sabemos de qué es? Bueno, yo, más que decir que no sabemos lo que es correcto, ¿eh? Digamos que es que no está detectado. Pero que si se detecta, por ejemplo, imagínate que el neutrino, que son unas partículas que nos están atravesando el cuerpo por oleadas, porque todas las estrellas las están emitiendo, y como no tienen ni masa ni energía, pueden atravesar una galaxia sin enterarse, sin desviarse siquiera. Si estas partículas tuvieran una masa, aunque fuera muy pequeñita, ya estaba explicada la materia oscura, y no nos cambia prácticamente nada, ¿no? Si hubiera una sobreabundancia de ciertos elementos pesados, objetos, como son las estrellas enanas morenas o ciertos enanas morenas, les digo yo, ¿no? Pero son brown dwarf, es una traducción de marrones porque el marrón no pertenece al espectro y como no sabemos lo que es, pues se le llama enanas marrones, ¿no? En fin, hay muchos candidatos para esta materia oscura, que si fuera uno de estos candidatos, pues sería una sorpresa, pero no cambiaría para nada el paradigma de la física, ¿no? En cuanto a la energía oscura, el 70% ese que hace que el universo, en contra de lo intuitivo, se esté expandiendo más rápidamente de lo que se esperaba, pues eso, con tener una componente de la gravitación repulsivo a muy grandes distancias, pues ya sería, lo explicaría y no cambiaría gran cosa. Lo que ocurre es que como no tenemos certeza, pues sí que nos pueden aparecer sorpresas. Pero en principio hay bastante seguridad de que el universo de lo que está hecho es de materia y de energía, que además desde la ecuación E igual a mc cuadrado, la m materia y la e energía son la misma cosa, ¿no? Están en una proporción de muchísima más radiación, de 1000 millones de fotones por cada partícula material, o sea que el universo prácticamente es todo radiación, muy poca materia. Afortunadamente nosotros formamos parte de ella. Y con esas incógnitas de materia oscura y energía oscura, ese es el conjunto del universo. Y al hablar de materia y energía, estamos hablando desde Einstein de la geometría del espacio-tiempo, o sea, del espacio y del tiempo. O sea que esto es relativamente sencillo, el universo, ¿no?